Colombia es uno de los países de Latinoamérica que comienza a liderar en la proyectación, de artefactos. Es así como el centenario de la Bauhaus emerge como un referente importante en la historia del diseño, dado que representa una influencia evidente en lo que se está diseñando hoy. Ahora escucharemos a Marcela Quijano Salas con la conferencia titulada Bauhaus 100 HFG 50. La profesora Marcela Quijano es nacida en Bogotá, Colombia, pero vive y trabaja desde 1972 en Alemania. Es designer de la Hochschule der Künste Berlin y fue coordinadora del HFG Archiv Ulm de 1997 hasta el 2009 y curadora de la misma institución desde 1993 hasta noviembre del 2017. Estudió aprendizaje de joyería y diseño de joyas hasta 1976. Luego estudió diseño industrial en Berlín. En 1981 hizo parte del equipo de trabajo que realizó la HFG Synopse bajo la dirección de Hans Nick Röhricht. En 1982 se traslada a Ulm, donde nacen sus dos hijas. Desde 1993 hasta finales del 2017, se desempeñó como curadora del archivo de la HFG, Escuela Superior de Diseño de Ulm. Fue directora del mismo hasta el 2009. Ha sido coautora de diversas exposiciones y publicaciones sobre la histórica Escuela de Ulm, entre estas Modelos de Ulm, conmemorativa de 50 años de fundada la HFG. En la gira internacional que hizo parte del programa del IFA, Instituto para Relaciones Culturales Internacionales, Modelos de Ulm fue mostrada en 22 estaciones en 12 países. Fue becaria de la Akademie Schloss Solitude. Ha dictado cursos sobre historia del diseño, historia del arte y diseño básico. Desde el 2001 hasta julio del 2018 fue profesora en el College de Diseño Gráfico de la Ferdinand von Steinbeck Schule en Ulm. ¿Cómo se pone esto? ¿Así? ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Bueno, primero que todo, quiero agradecer esta oportunidad de estar con ustedes aquí. Me parece que la Cátedra Europa es una serie de eventos que son verdaderamente extraordinarios. Yo sinceramente no conozco algo de esta magnitud temática que haga el esfuerzo de invitar tantos especialistas que vienen del exterior, y me parece que todos debemos estar muy, ¿cómo se diría? Sí, o sea, que esto sí es algo especial que estamos viviendo aquí juntos. Entonces, les agradezco a los dirigentes de esta facultad por la invitación, especialmente a Marc por todo el esfuerzo que ha hecho organizando, y porque él fue el que me visitó en Ulm y para invitarme ya con anticipación a ser participante. Y estoy muy, muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias. Voy a tratar de estar parada porque me siento más cómoda hablando parada, pero vamos a ver. Hasta hoy no se ha escrito una obra que recopile de manera sistemática la historia de la enseñanza de diseño. Aún así, en esta posible crónica ya resaltan dos escuelas que han sido modelo para otras: la Bauhaus y la Escuela Superior de Diseño de Ulm. Es por esto que las dos instituciones están siendo conmemoradas internacionalmente, la Bauhaus en el centenario de su fundación y la Escuela de Ulm, que en este pasado 2018 cumplió 50 años de haber sido clausurada. ¿Qué pasó? Se esfumó. Ahí está, pero ¿por qué se can...? Bueno, vamos a quitar esto.
Mi ponencia se centrará en exponer aspectos que históricamente unen las dos escuelas, ya que la Bauhaus y la Escuela de Ulm están conectadas por el país donde se originaron, porque ambas fueron creadas en posguerras europeas y también por haber existido solo pocos años. Iré aclarando algunos aspectos presentando 3 temas claves. Primero, los postulados socioculturales relacionados con la Escuela de Ulm. Segundo, los precedentes históricos de la formación de diseñadores. Y por último, una secuencia de la Bauhaus a la Escuela Superior de Diseño de Ulm. Inicio con el primer tema. Diseño es un aspecto fundamental de la cultura, ya sean los espacios habitados o para trabajar, los objetos que usamos a diario o la información que consumimos en Internet. Todo aquello ha sido en buena parte resultado del trabajo de diseñadores. Es de asumir que diseñar influye en la sociedad, puesto que integra aspectos funcionales, tecnológicos, científicos y económicos en lo que se está obrando. En un conocido ensayo de Otto Eicher, publicado en 1991, el año de su fallecimiento, leemos: y se puede también entender el mundo como proyecto. Como proyecto, eso quiere decir como producto de una civilización, como un mundo hecho y organizado por seres humanos. Sigue Eicher en el texto de El mundo como proyecto, recordándonos lo siguiente: vamos haciéndonos conscientes de que el hombre, para bien o para mal, se ha salido de la naturaleza, se halla ciertamente enraizado en ella, pero es capaz de crearse un segundo mundo, el de sus propias construcciones. Razonando sobre la profesión en la segunda década del siglo XXI, los arquitectos y diseñadores seguimos cuestionando el sentido del trabajo, preguntándonos: ¿qué planteamiento ha de ser tomado como origen de las construcciones a las que Eicher alude en su escrito? O podríamos decir, las soluciones para que la labor que desempeñamos tenga sentido. Estudiando la historia de la Escuela Superior de Diseño de Ulm, que llamaré en adelante HFG por sus siglas en alemán, encontramos desde su comienzo una declaración que establece su compromiso con la sociedad. El programa del año lectivo, que comenzaba en octubre de 1956, cita literalmente que toda la actividad estará orientada a la participación en el desarrollo de una nueva cultura. La HFG buscó mejorar el entorno humano, cuestionando los emprendimientos productivos y enfatizando la responsabilidad del diseñador. Incluso alcanzó a iniciar propuestas que respondían al impacto que tiene el diseño sobre el medio ambiente. Analizando su práctica pedagógica, podemos concluir que fue una institución de vanguardia para la enseñanza de diseño. Pese a su breve historia, ya que solo existió desde 1953 hasta 1968. No obstante, estos 15 años de desarrollo intenso consolidaron a la HFG como modelo de enseñanza. Determinando los comienzos de la Escuela de Ulm en la llamada Hora Cero, expresión que pretende referirse a empezar de cero, lo que ciertamente no es dado en esta historia, inició este recuento en el año 1945. Después del pasado nacionalsocialista y la devastadora guerra, Alemania se presenta como un país quebrado material y moralmente. La Segunda Guerra Mundial causó unas pérdidas estremecedoras. En Europa se numeran 41 millones de muertos entre civiles y militares, sin contar las pérdidas humanas en territorios de Asia Oriental.
La destrucción urbana producida por los bombardeos y los incendios dejó una profunda huella en las ciudades. No solo las grandes urbes como Berlín, Londres o Varsovia sufrieron durante los conflictos. Al finalizar la guerra, el centro histórico de Ulm quedó en ruinas y 55% de la ciudad eran escombros. Vale advertir que asombrosamente la catedral gótica con su emblemática torre considerada la más alta del mundo resultó ilesa. Trágicamente en Europa ya se había conocido una guerra anterior a la que concluyó en 1945. Esta guerra también había alcanzado dimensiones nunca antes vistas ni imaginadas en su época. No entrando más en detalles sobre las desoladoras situaciones de las posguerras europeas, me parece oportuno, estando en este continente, que no ha vivido una destrucción de esas magnitudes, mencionar las realidades que fueron punto de partida de las dos instituciones que estamos evocando. Las consecuencias y destrozos de la Segunda Guerra Mundial generaron un esfuerzo colectivo por alcanzar una rápida reconstrucción del espacio urbano y a su vez originaron un estímulo que propagó la búsqueda de una nueva identidad, impulsando cambios políticos y culturales. Justo un año después de terminada la guerra, en abril de 1946, Inge Scholl y un grupo de jóvenes intelectuales fundaron en Ulm la Volkshochschule, o Universidad Popular. Este centro cultural se creó para promover la educación de toda la población. Su misión era lograr que los ciudadanos participaran en las actividades políticas, culturales y sociales de la nueva Alemania. Inge Scholl, su primera directora, buscaba impulsar un comienzo democrático en homenaje a la memoria de sus hermanos Hans y Sophie. Hans y Sophie Scholl habían participado activamente en la resistencia contra el nazismo. Siendo estudiantes en la Universidad de München, los hermanos Scholl lideraron el grupo La Rosa Blanca, que militó a favor de la resistencia no violenta contra el régimen de Hitler. A los 24 años, Hans Scholl ya conocía los horrores y crímenes de la guerra, habiendo sido auxiliar médico en el Frente Oriental en Rusia. De regreso a los estudios, Hans se integró a la resistencia, imprimiendo y repartiendo clandestinamente propaganda antinazi. En el volante de enero de 1943 se abogaba por libertad de expresión, libertad de confesión, que cada ciudadano sea protegido de injusticias hechas por estados tiranos. Esas son las bases para una nueva Europa. El 18 de febrero de 1943, Hans y Sophie fueron sorprendidos repartiendo volantes y arrestados por la Gestapo. 4 días más tarde, el 22 de febrero, los dos jóvenes, junto a Christoph Probst, un compañero activista de la Rosa Blanca, fueron sentenciados y decapitados por alta traición. Los principios y la convicción de sus valerosos hermanos fue lo que Inge Scholl quiso enaltecer con su esfuerzo por la renovación de la sociedad alemana. La vía para lograr este propósito era la educación, y así fue como en la Universidad Popular se planteó fundar otro centro de enseñanza más determinado en trabajar para formar a la juventud. Esta generación era la que desarrollaría la reconstrucción cultural en Alemania. Las ideas que se debatieron en aquel círculo fueron las que materializaron poco tiempo después la HFG. Las primeras propuestas se radicaron en 1949, orientadas a crear una escuela de política y periodismo, incluyendo también cursos de fotografía, publicidad, diseño industrial y urbanismo. El contacto con Max Bill en ese mismo año fue lo que le dio un nuevo rumbo a la concepción hasta entonces presentada.
Bill, arquitecto suizo, había estudiado en la Bauhaus de Dessau y se desempeñaba como pintor, escultor, diseñador gráfico e industrial. Como reconocido artista, a mediados de la década de los 40, Max Bill había planteado el concepto de Die gute Form, lo que traduce la buena forma. Bill manifestó que la estética de los objetos se debía basar en su funcionalidad, de manera que la forma elegida fuera honesta y permaneciera vigente más allá de modas del momento o de ser atractivo a un nivel comercial. Max Bill realizó una exposición itinerante para propagar la buena forma. Esta muestra y la publicación que de ella derivó tuvieron efecto en la manera como se reflexionó sobre los bienes de consumo en los primeros años de reconstrucción material en Europa. Por iniciativa de Otto Eicher, la singular exposición Gute Form llegó a exhibirse en 1949 en el Museo de Ulm. El debate que generó la presentación motivó a cambiar los planes y que se discutiera sobre la relevancia de una escuela de diseño. El joven Otto Eicher, nacido en Ulm, había sido vecino de la familia Scholl antes de la guerra y mantuvo amistad con todos los hermanos. Eicher fue un notable protagonista en Ulm de la posguerra, donde todas sus actividades tuvieron una permanente influencia. Al lado de Inge Scholl, trabajó en la Universidad Popular. Allí organizó cursos, inició debates sobre mejoras urbanas, impulsó iniciativas para viviendas populares y parques infantiles públicos y cooperó con el museo y el teatro de la ciudad. Siendo autodidacta, estableció un estudio de diseño gráfico donde realizó, entre otros trabajos, los carteles para divulgar el programa de la Volkshochschule, de la Universidad Popular, que poco tiempo después de su publicación fueron elegidos para formar parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Acá vemos algunos ejemplos de los diseños de Eicher para la Volkshochschule. Otra vez. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, hay que quitarle esta flechita para allá. En 1952, Inge Scholl y Otto Eicher contrajeron matrimonio. A partir de ese suceso, ella se nombra Inge Eicher-Scholl. La mayor dificultad que se presentaba en aquella época para realizar cualquier plan era la financiación. Inge Scholl estatuyó la Fundación Hermanos Scholl con el fin de obtener recursos para la iniciativa y hacia 1949 le presentó el proyecto a John McLoy, que era el alto comisionado de Estados Unidos en Alemania. Este encuentro fue decisivo y en junio de 1952, Inge Eicher-Scholl recibió de McLoy un cheque por 1 millón de marcos alemanes. Este aporte económico dependía de que el grupo iniciativo garantizara otro 1 millón para financiar el ambicioso proyecto. La perseverancia y el entusiasmo de Inge Scholl y la participación de Max Bill determinaron el avance del proyecto. Poco después se recibió apoyo por parte del gobierno federal, del Consejo Municipal de la ciudad de Ulm y de numerosas empresas. Max Bill participó intensamente en la definición del plan de estudios y fue nombrado primer rector. Considerando la escuela de Ulm como una continuación de la Bauhaus, Bill obtuvo el permiso de Walter Gropius para usar el nombre Bauhaus Ulm. Sin embargo, hubo consenso de que si bien se continuaría con la herencia, también se necesitaba crear una institución actualizada. Por eso se optó por usar el subtítulo de la Bauhaus Dessau, que fue Hochschule für Gestaltung, lo que traduce Escuela Superior de Diseño y hace explícito el uso de la abreviación formada por las letras iniciales en alemán HFG. Finalmente, el 3 de agosto de 1953,
Se iniciaron las clases en la recién fundada escuela y en el mismo mes se comenzó a construir su sede en el Obere Kuhberg, una colina algo retirada del centro de la ciudad. Los fondos recaudados por la Fundación Hermanos Scholl permitieron realizar las edificaciones proyectadas por Max Bill, que fueron fundamentales para la institución. En ellas se puso en práctica la intención de estudiar y vivir en el mismo lugar, integrando los talleres y espacios para las clases, las áreas sociales y las viviendas de profesores y estudiantes. Este planteamiento arquitectónico, poco realizado en Alemania, se orientaba en el campus universitario de tradición norteamericana. El edificio materializó el programa de la escuela, donde se diseñaba directamente en los talleres. Se participaba en las clases teóricas, se asistía a conferencias de especialistas invitados y se exhibían los trabajos ejecutados en los cursos. Pero también se tomaban las comidas conjuntamente en la cafetería, se mostraban ciclos de cine o se festejaba de la noche a la mañana. El entorno aportó a que el vínculo entre los estudiantes y los docentes se hiciera cercano e hizo realidad la noción de un colectivo académico trabajando para un mismo objetivo, como diría Tomás Maldonado en su discurso inaugural en el año 1964. La HFG no es solo una escuela para la educación en un tema específico. La HFG se parece más a una comunidad cuyos miembros comparten las mismas intenciones: otorgar estructura y contenido al mundo que nos rodea. Serán persistentes hasta el final de la HFG el propósito de trabajar para la civilización y el afán por hacer un aporte relevante a la modernidad. Tomás Maldonado había participado en la Argentina durante la década del 40 en los movimientos artísticos de vanguardia. En 1948 viajó a Europa encontrándose en Suiza con los principales exponentes del arte concreto, entre ellos Max Bill. Al mismo tiempo empezó a ocuparse de otros temas y editó en Buenos Aires la revista Nueva Visión, donde se presentaría arte, arquitectura, diseño industrial y gráfica. Invitado por Max Bill, viajó en 1954 a Alemania para colaborar como docente en la HFG. En su primer escrito, después del traslado a Ulm, Maldonado acentúa precisamente la relación entre diseño y sociedad. La HFG que estamos construyendo en Ulm se propone redefinir los términos de la nueva cultura. La Escuela de Ulm quiere señalar el camino a seguir para lograr el más alto nivel de creatividad, pero a la vez, y no en menos medida, señalar cuál ha de ser la finalidad social de esta creatividad, es decir, indicar cuáles son las formas que merecen ser creadas y cuáles no. Bajo la premisa que su intervención ha de tener trascendencia sobre el mundo social para el cual se trabaja, el diseñador idea y crea soluciones hasta darles formas concretas por medio de un proceso constructivo. La vehemencia como se buscó definir una formación de profesionales que se ocupen de esta actividad, que más adelante Maldonado nombra proyectar, es lo fundamental y determinante en la Escuela de Ulm. Su particularidad como modelo de formación se define en una línea de evolución cuyo comienzo se remonta a los orígenes del artesanado. Expongo a continuación el segundo tema. En un comienzo el artesano diseñaba y ejecutaba los objetos, realizaba trabajos para clientes o vendía el producto de su labor en el mercado. Las manufacturas traen una división del trabajo por áreas y especialidades. Una de ellas era diseñar o expresar una idea mediante dibujos o bosquejos. La palabra diseñar proviene del latín, cuyo término designare significa hacer que alguien vea algo. Ese es el primer paso que va a separar la actividad de diseñar de la de producir. Con el surgimiento de la era industrial se aumenta la división dentro del proceso productivo.
apartando completamente la fabricación y la actividad que proyectan los objetos. El diseño va quedando en manos de especialistas, quienes hasta finales del siglo XIX eran arquitectos, ingenieros o artistas, y su formación estaba subordinada al primado de la arquitectura. La industrialización generó una progresiva deshumanización del trabajo, originando cambios sociales radicales. Es cuando artistas progresistas adoptan abiertamente una posición crítica ante estas realidades. En este contexto es imprescindible nombrar a William Morris, arquitecto y activista socialista, quien a partir de 1890 inspiró en Inglaterra el movimiento Arts and Crafts, movimiento de artes y oficios, e impulsó la búsqueda de una expresión artística que se adecuara a la nueva era industrial. La contribución del movimiento de artes y oficios consistió en propagar la importancia de un trabajo que permitiera al individuo realizarse, dándole importancia no solo a la manera de trabajar, sino también al producto mismo. Por medio del diseño, cuya tarea era la creación de objetos útiles y bellos, se lograría la igualdad social y se crearía un mundo mejor. Famosa es la frase de Morris, que él pronunció en 1880 en su conferencia titulada The Beauty of Life, o la belleza de la vida. No tengas nada en casa que no consideres que es útil o que no consideres bello. Fue a comienzos del siglo XX cuando se logra el giro decisivo en la enseñanza de diseño al originarse una escuela de nuevo tipo que fue la Bauhaus, donde el diseño deja de ser un arte aplicada y se consolida como profesión. En abril de 1919, y por iniciativa de Walter Gropius, das staatliche Bauhaus, la Bauhaus estatal, se constituyó en la ciudad de Weimar como resultado de la fusión de la Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios, lo que acabamos de oír en la ponencia de Norbert. El proyecto de Gropius basaba en la búsqueda de una necesaria reforma educativa y tendía a mediar entre las enseñanzas artísticas de la academia, cuyos orígenes se relacionan con la ilustración de mediados del siglo XVIII, y la producción artesanal, que como consecuencia de la revolución industrial había perdido importancia. Es fundamental analizar cómo Gropius denomina la nueva institución, Bauhaus. El nombre elegido aglutina las palabras Bau, que es construcción, y Haus, que es casa, teniendo un significado que puede traducirse como casa de construcción. El nombre Bauhaus evoca el término alemán Bauhütte, que en la Edad Media designaba al grupo de especialistas constructores de las catedrales y quienes en sus núcleos desarrollaron un notable sistema de formación. En la Bauhütte, el maestro enseñaba el oficio de la construcción a sus aprendices, que se formaban observando e imitando, accediendo a los conocimientos, y con la experiencia que iban adquiriendo, los artesanos ascendían de aprendiz a oficial hasta convertirse en maestros. En este proceso de instrucción, los llamados libros de muestras eran considerados muy valiosos dentro del núcleo del gremio. En ellos quedaron visualizadas las capacidades de los maestros medievales, que eran canteros, escultores, diseñadores, al igual que ingenieros. Volviendo al siglo XX y a la fundación de la Bauhaus, en abril de 1919 Gropius escribe el Bauhaus Manifest y publica su programa. La portada del manifiesto va ilustrada con la imagen de una catedral, el arquetipo de la nueva institución.
La bien conocida primera frase de este manifiesto declara: el objetivo de toda actividad artística es la construcción. Más adelante en el texto Gropius claramente hace alusión a la asociación medieval cuando proclama: arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía. La manera conjunta como las diferentes áreas de especialización van creando y construyendo una gran obra es lo que inspiró a Gropius. En la expresión Bauhaus no solo se encuentra la analogía con el término medieval, sino también la evidencia del valor que Gropius atribuye al trabajo en comunidad. Walter Gropius provenía de una familia de famosos arquitectos, hizo sus estudios de arquitectura en München y en Berlín. A partir de 1908 trabajó en la oficina de Peter Behrens. Behrens, además de arquitecto, es considerado pionero del diseño industrial por su trabajo para la Compañía General de Electricidad, la empresa AEG de Berlín. Notables son sus propuestas para series de productos eléctricos cuyos diseños fueron por primera vez estandarizados. A partir de 1911, Walter Gropius junto a Adolf Meyer proyecta la fábrica Fagus, que resulta siendo una de las edificaciones más innovadoras de la arquitectura moderna. El muro cortina que allí realizaron va a ser años más tarde retomado por Gropius en el edificio de la Bauhaus en Dessau. Ahora, la cesura de la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo desde 1914 hasta 1918. Al comenzar la guerra, Walter Gropius ingresa como oficial al Frente Occidental y en los próximos 4 años vive la brutalidad del combate industrializado, regresando gravemente herido. El final de la Gran Guerra, como se nombró la Primera Guerra Mundial, marcó en Europa y especialmente en Alemania una situación abierta a un cambio radical y al surgimiento de ideas reformistas que concebían una sociedad futura mejor. Pese a que Gropius en el comienzo orientó su visión en las comunidades de artesanos medievales, su programa para la formación de especialistas resultó ser un paso decisivo hacia la modernidad. Buscando acoger todas las artes bajo una nueva arquitectura, Gropius define en 1923 en su importante escrito que el objetivo ha de ser la unidad entre el arte y la técnica. A partir del 23, la Bauhaus deja atrás el arte aplicado, que se caracteriza por productos singulares y muchas veces exclusivos, y va estableciendo las bases de lo que hoy se entiende como diseño industrial. En 1925, la escuela se traslada a Dessau, donde la Bauhaus mejor se logró establecer, donde se construyeron sus legendarios edificios y donde actuaron sus 3 directores. Con la llegada de Hannes Meyer, arquitecto suizo, se instaló la formación de arquitectos a partir de 1927. Las propuestas de Meyer se destacaron por ser declaradamente socialistas, siendo su lema satisfacer las necesidades del pueblo y no del lujo. Hannes Meyer introduce estudios científicos en la proyectación y logra realizar con sus estudiantes viviendas populares en Dessau-Törten, urbanización para la clase obrera, iniciada por Gropius en su estudio. En los talleres de la Bauhaus, Meyer impulsa la creación de prototipos para productos que serán reproducidos con tecnologías industriales. En abril de 1928, Gropius se retira de la dirección y es reemplazado por Hannes Meyer. 2 años más tarde, en las elecciones de 1930, el partido nazi se había asentado como fuerza política, su ascenso era inminente. Meyer fue acusado de intrigas comunistas y es despedido. Ese mismo año viaja a la Unión Soviética y a partir de 1939 se establece en México. Gropius propuso a Ludwig Mies van der Rohe quien ya era un arquitecto de gran renombre como director de la Bauhaus después de la partida de Hannes Meyer. Aún así, la escuela no sería tolerada por la mayoría nazi y tuvo que cerrar sus puertas en Dessau.
Tratando de salvar la institución, Miss van der Rohe la traslada en 1932 a Berlín, convirtiéndola en un instituto privado. La represión política del gobierno nazi ya establecido llevó a que en agosto de 1933 la Bauhaus fuera clausurada. Ahora quisiera proseguir con el tercer punto, donde trato de hacer esa secuencia entre las dos escuelas. Mientras en la Bauhaus se trabaja en talleres donde la enseñanza de los maestros de la forma y los maestros de taller se complementaban, en la escuela de Ulm las áreas de trabajo se definieron hasta quedar implementadas en 5 departamentos: diseño industrial, comunicación visual, departamento de construcción, departamento de información y de cine. Rápidamente la escuela gana fama internacional. En Ulm se prepararon desde su comienzo hasta el final un total de 664 estudiantes. De ese total, el 44% provenía del extranjero, entre ellos 2 colombianos. Ya en 1955, Tomás Maldonado cuestionaba la importancia de la Bauhaus, preguntándose si ya se había convertido en una fábula o si solo se veía como estilo influyente en la arquitectura y el diseño. Lo que Maldonado contrapuso a esas posiciones fue constatar que la Bauhaus había sido por encima de todo una auténtica escuela, un instituto de enseñanza. Y por lo consiguiente formuló las siguientes preguntas. ¿En qué ha consistido el Bauhaus como escuela? ¿Cuál ha sido su específica contribución, es decir, original al desarrollo de las ideas pedagógicas? ¿Cuáles fueron las características más importantes de su didáctica? La conclusión de Maldonado es: educar por el arte, la acción y el trabajo. Estas son las constantes que pueden entresacarse del pensamiento pedagógico de los maestros del Bauhaus. La herencia de algunos principios que Ulm tomó de la Bauhaus es evidente cuando se tiene en cuenta el programa original y la lista de los docentes al comienzo de los cursos en 1953. Walter Peterhans, Josef Albers, Johannes Itten, Helene Nonne-Schmidt y el mismo Max Pihl, todos ellos habían participado en la Bauhaus. Los estudios en Ulm se iniciaban con el curso básico, obligatorio para todos los estudiantes. La idea de un curso introductorio específico de la enseñanza de diseño fue influencia primordial para el programa de Ulm. Finalidad de la Grundkurs, como se llamó el curso básico, era fomentar habilidades por medio de ejercicios visuales en 2 y 3 dimensiones y preparar a los estudiantes para las actividades proyectuales. En 1956 surgieron diferencias fundamentales sobre el plan de estudios y Max Pihl renunció a la rectoría que había llevado desde el inicio de la escuela. Un año después, Pihl se retiraría definitivamente, dando campo a la nueva fase que dejaría atrás el concepto de ver el diseño como arte. Esta orientación tradicional, desarrollada desde William Morris hasta la buena forma, debía ser superada. Rechazando la posición que daba precedencia a lo estético en el trabajo de diseño, los jóvenes docentes Otto Eicher, Hans Gügelow, Tomás Maldonado y Walter Zajac tomarían la industria como punto de referencia para la proyectación. Tomás Maldonado amplió el concepto de diseño, incorporando otras categorías. En septiembre de 1958 dictó una conferencia en la Gran Exposición Mundial de Bruselas, donde presentó con énfasis su opinión. El valor estético es solamente uno de los muchos que ha de tener en cuenta el diseñador industrial, pero no es el principal ni el que predomina. Junto a él están los factores productivo, constructivo, económico y quizá también el simbólico. El diseño industrial no es un arte y el diseñador no es un artista. Maldonado continúa siendo muy claro en definir. El diseñador será un coordinador. Su responsabilidad será coordinar en estrecha colaboración con un gran
grupo de especialistas los requerimientos más variados de la fabricación y del uso de productos. Hasta acá la cita de Maldonado. En el año lectivo 1957-58, por primera vez se habló de encontrar un equilibrio entre la ciencia y el diseño, entre la teoría y la práctica. La redefinición del concepto pedagógico marcó la ruptura con la tradición de la Bauhaus y el comienzo del planteamiento que se conoce como modelo de Ulm. La razón principal que indujo ese avance fue el cambio radical en la tecnología y la industria que dio paso a la producción en masa. En la escuela de Ulm se reconoció este cambio, pues los temas que ocupan al diseñador se tornaban cada vez más complejos, haciéndose imprescindible incorporar bases científicas que respaldaran el proceso proyectual. Doy un ejemplo que ilustre las modificaciones. No se trataba solo de diseñar objetos, sino de ocuparse de sistemas complejos. Más concretamente, el tema no sería diseñar un automóvil o mejorar aspectos de este, sino dar solución a los problemas generales del transporte. En su Historia del siglo XX, publicada en 1994, Eric Hobsbawm denomina las décadas de los 50 y los 60 los años dorados, precisamente siendo estos los años en que existió la escuela de Ulm. Hobsbawm escribe: resulta ahora evidente que la edad de oro correspondió básicamente a los países capitalistas desarrollados que a lo largo de esas décadas representaban alrededor de 3/4 partes de la producción mundial y más de 80% de las exportaciones de productos elaborados. La economía mundial crecía pues a un ritmo explosivo. Al llegar los años 60, era evidente que nunca había existido algo semejante. La producción mundial de manufacturas se cuadruplicó entre principios de los 50 y principios de los 70. Y, algo todavía más impresionante, el comercio mundial de productos elaborados se multiplicó por 10. Hasta aquí la cita de Hobsbawm. Estas condiciones económicas y la vertiginosa transformación de los sistemas de producción hicieron inevitable una redefinición del perfil profesional del diseñador industrial. En Ulm, la industria y la tecnología se entendieron como fundamentos culturales y las ciencias se definieron como referencia para lograr un método sistemático de trabajo, partiendo de la posición que proyectar es un proceso que busca acercarse a la mejor solución posible en un contexto establecido. La metodología es medio para dar con soluciones racionales determinadas por la finalidad y la utilidad. El programa del curso básico también fue renovado por constituir el punto de partida para la orientación de la enseñanza con bases científicas, basándose en principios perceptivos aplicados en el curso preliminar de la Bauhaus. Maldonado desarrolló una metodología visual que integró conocimientos de los campos de las matemáticas, la topología, así como la teoría de la percepción. Uno de los objetivos del nuevo curso básico era proveer una introducción a los métodos proyectuales, así que fundamentaría la exigencia de racionalizar el diseño. En el otoño de 1958 se llevó a cabo en el aula y espacios del comedor del edificio principal de la HFG una exposición. Yo no sé por qué esto se prende siempre. ¿Será cuando toco la mesa? Me voy a apartar a ver. La exposición de 1958. La HFG se presentó por primera vez al público exhibiendo resultados de la enseñanza en los diferentes departamentos, como también del trabajo realizado por sus profesores, dando a conocer los resultados de los 5 primeros años de docencia. Igualmente se manifestaba lo distintivo de métodos y objetivos. En este mismo año se publicó por primera vez la revista Ulm, que se editaría en 21 ejemplares y 14 números.
La publicación dio cuenta del trabajo productivo y también divulgó los proyectos de desarrollo y las investigaciones llevadas a cabo en la institución, habiendo sido plataforma de un discurso crítico, como lo calificó Guy Bonsip en su artículo titulado El discurso de Ulm, publicado en 2003. Bonsip escribe, se destaca que para esa época ninguna otra escuela debatía argumentos centrales del discurso en diseño a nivel internacional. Sus protagonistas se exponían legitimando sus puntos de vista y permitiendo que el público profesional, como también sus críticos, se enteraran de sus posiciones. Las controversias, que en su momento se veían como una debilidad de la institución, hoy se valoran diferentemente, ya que evidencian la productividad de ella. El nuevo enfoque hizo necesario intensificar la cooperación con la industria. Los docentes principales crearon los llamados grupos de desarrollo, que funcionaban como oficinas de diseño dentro de la escuela. El trabajo para las empresas y las experiencias que se ganaron aplicando los métodos planteados influyeron en la enseñanza. Cabe destacar las realizaciones más conocidas, la imagen corporativa para la Lufthansa, los equipos médicos para la empresa EAB, el sistema cromático para la BASF, el metro elevado de Hamburgo y los aparatos eléctricos para la empresa Braun, con la cual se había colaborado desde 1956. A partir del año 60 se generalizó un positivismo científico que había sido aplicado a la enseñanza y pasó a predominar sobre los procesos de diseño. La integración de la teoría en todas las áreas llevó a conflictos internos. Este periodo terminaría con una nueva exposición, esta vez itinerante, que mostraba el trabajo de los pasados 10 años de actividades académicas. Además, se publicó la Información 63, una documentación que analizó de manera crítica la función de la teoría. En 1964 se había logrado volver a una relación equilibrada entre ciencia y diseño. Nuevos temas y áreas de trabajo como movilidad y transporte, viviendas modulares y temas ecológicos caracterizaron esta etapa de la enseñanza. Mientras la escuela de Ulm académicamente alcanzaba un nivel muy alto, los debates, críticas y sobre todo las controversias que Bonsip menciona la hacían frágil institucionalmente. El experimento HFG provocó divergencia de posiciones, lo que hizo difícil lograr apoyo de la opinión pública. Cuando en 1968 la ayuda de las instituciones estatales cesó, la escuela de Ulm clausuró actividades bajo protesta. En los primeros días de mayo del 68, en Stuttgart, estaban sucediendo simultáneamente dos acontecimientos que enmarcan esta historia. La exposición 50 años de la Bauhaus se inauguraba en presencia de Walter Gropius. Entretanto, a pocos pasos de distancia tenía lugar una manifestación de estudiantes de la HFG, quienes protestaban contra la inminente clausura de su institución. Hoy día, contando 50 años de estos sucesos, es evidente que la escuela de Ulm también se reconoce internacionalmente como un importante centro de enseñanza, desarrollo e investigación en diseño. Se ha manifestado un interés particular en estudiar su historia, en investigar sobre las enseñanzas y en conocer su metodología. De esto puedo dar testimonio, habiendo trabajado durante 24 años en el archivo de la escuela de Ulm. El modelo de Ulm ha tenido vigencia sobre todo en América Latina. Durante las décadas de los 60 y los 70 se toma como referente al ser establecidos los primeros centros de formación de diseño en este continente. Guy Bonsip, quien estudió y posteriormente enseñó en Ulm y es hoy un distinguido teórico y docente de diseño, ha sido muy preciso determinando la relevancia de la escuela de Ulm.
cuando afirma que es su mérito haber precisado el perfil profesional del diseño industrial y de la comunicación visual, incluida la concepción de un programa de estudios para estas profesiones acorde con la época. Su afirmación acentúa que se trata de un modelo de enseñanza acorde con la época. La insistencia en la importancia de la relación entre diseño y sociedad fue lo que originó cambios en la escuela de Ulm. En un proceso permanente, los contenidos de la enseñanza se fueron discutiendo y adaptando para corroborar los parámetros que se habían establecido. El modelo de Ulm siempre estuvo en desarrollo, se adecuó a lo que se consideró imperativo, así eso requiriera reorientación, como también cambios en el cuerpo docente. Los modelos Bauhaus y Escuela de Ulm son sobre todo ejemplos de dinámica, curiosidad y capacidad de tomar riesgos para poder realizar los principios fundamentales que se han propuesto. Su historia y detalles sobre diálogos encontrados o dificultades superadas, pero sobre todo el empeño de sus protagonistas es lo que ha atraído y fascinado a siguientes generaciones. La certeza que arquitectos y diseñadores tienen un compromiso con la sociedad, actualmente extendido hacia los problemas ambientales y de recursos naturales, ha trascendido. La búsqueda de una formación que oriente y mantenga constantemente este compromiso para lograr un diseño funcional y sostenible es lo que debemos entender como el legado de las dos paradigmáticas escuelas. Muchas gracias.